Buenos días niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien todos ustedes. Nuevamente un día más que vamos a empezar con una nueva clase en el curso de química. Como bien saben todos ustedes, estamos iniciando nuestro segundo bimestre y esperamos pues que todas las enseñanzas que podamos aprender sea bastante para ustedes de un gran beneficio. Bueno, a continuación te voy a presentar el tema que vamos a tratar el día de hoy. Bien, alumnos, vamos a presentar entonces el tema del día de hoy, que viene a ser las mezclas homogéneas y heterogéneas. Ese es nuestro tema del día de hoy, pero para ello vamos a ver qué cosas son las mezclas. Bien, vamos a ver entonces qué cosas son las mezclas, ¿ya? Bien, a ver, las mezclas son sistemas formados por dos o más sustancias que al unirse no reaccionan químicamente, ¿ya? No reaccionan químicamente. Por lo tanto, cada sustancia conserva sus propiedades tanto físicas y químicas de forma constante, ¿ya? Entonces, cada sustancia conserva sus propiedades físicas y químicas de forma constante, ¿ya? Entonces, ahí tenemos lo que es definición de mezclas. Sistemas formados por dos o más sustancias, ¿ya? Dos o más sustancias, ¿ya? Cuando se unen estas sustancias, no reaccionan químicamente. Esa es la definición de mezclas. Bien. Las mezclas se clasifican en, ¿ya? Mezclas homogéneas, ¿ya? Homogéneas. Y también mezclas heterogéneas, ¿ya? Mezclas heterogéneas, ¿ya? Y vamos a ver qué es cada una de ellas, ¿sí? Bien. Al hablar de mezclas homogéneas, ¿ya? Es aquella mezcla que a simple vista no se pueden observar sus componentes, ¿ya? No se pueden observar sus componentes, ¿ya? Y solamente presentan una sola fase, ¿ya? No hay más, una sola fase, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las mezclas homogéneas o qué cosas son? Son aquellas mezclas que a simple vista, dicen, no podemos observar, no se pueden ver sus componentes, ¿ya? Entonces presenta una sola fase, ¿ya? Como por ejemplo, vamos a ver los ejemplos para poder entender mejor, ¿ya? Bien, entonces hemos mencionado en cuanto a las mezclas homogéneas los ejemplos, ¿ya? Los ejemplos, por ejemplo, para entender mejor acerca de este concepto, tenemos una limonada, ¿ya? Una limonada es una mezcla de agua, ¿ya? De agua, ¿qué más? Zumo de limón y azúcar, ¿ya? Quiere decir que la limonada es una mezcla de agua, zumo de limón y azúcar. Cuando nosotros mezclamos este tipo de componentes, estas sustancias, mejor dicho, mezclamos y desaparecen los ingredientes que uno echó, ¿no? Entonces, no se ve a simple vista qué cosa, qué otras sustancias hemos agregado.
solamente se ve el agua, el líquido, y el azúcar se diluyó, el limón, el jugo, el zumo de limón también. Entonces, solamente vemos agua azucarada, ¿no? Entonces, a este tipo de mezclas se le llama mezclas homogéneas, ¿ya? Ahora, el aire que nosotros respiramos también es una mezcla de gases, ¿no? De gases. Entonces, cuando uno pues respira, ese aire que nosotros respiramos también nos da una idea de una mezcla de gases, ¿ya? Bien, entonces todo esto. El agua potable que nosotros conocemos, ¿no? Como el agua de caño que utilizamos para diversas cosas, también es un tipo de mezcla homogénea, ¿no? El agua potable nada más. ¿Por qué? Porque es solo, ¿no? No, no lleva ningún tipo de sustancias más que ser agua nada más, ¿no? Entonces, también dentro de las mezclas homogéneas se considera el agua potable. Bien, vamos a pasar entonces al tipo de mezclas heterogéneas. Cuando hablamos de mezclas heterogéneas, ¿ya? Mezclas heterogéneas. Cuando hablamos de mezclas heterogéneas, vamos a referirnos a las mezclas que a simple vista sí se pueden ver, se pueden observar, ¿ya? Sus componentes, ¿ya? Entonces, esto quiere decir que en este tipo de mezclas heterogéneas uno puede observar las sustancias que pueden tener, ¿no? O sea, los componentes, ¿ya? Y este tipo de mezclas pues se presentan en 2 o más fases, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como que en la homogénea tú echas el agua, el zumo de limón, el azúcar, lo diluyes todo y es solamente un solo líquido, un solo componente se forma, ¿no? En cambio aquí en las mezclas heterogéneas, por ejemplo, vamos a ver con el ejemplo la ensalada de fruta. ¿Qué pasa con la ensalada de fruta? Uno le echa a la ensalada de fruta muchas cosas, ¿no? Muchos ingredientes como son la piña, manzana, papaya, plátanos, ¿no? También le echan yogur, le echan miel y muchas cositas más, ¿no? Como que y al entreverar, al mezclar todo, uno puede observar los componentes, las sustancias que hay, ¿no? Ves la fruta, ves el yogur, observas el cereal, a veces que otros le echan cereales encima, ¿no? Cereales dulces, ¿ya? Entonces, de esta manera nosotros nos damos cuenta que la ensalada de frutas es parte de las mezclas heterogéneas, ¿ya? El agua con aceite también es otro ejemplo de mezcla heterogénea, ¿ya? Tenemos agua y se echa pues aceite y siempre vamos a observar la grasa del aceite, ¿no? Ahí encima del agua, ¿no? Entonces no es una mezcla homogénea, sino heterogénea, ¿ya? También el jugo de piña, cuando uno hace jugo de piña, pues al licuar siempre se van a quedar los grumos, ¿no? De la piña. Y eso, de hecho, pues, ¿no? También se observan sus componentes, ¿no? O la ensalada de verduras es otro también, ¿no? De donde mamá a veces se emplea para preparar, ¿no? Tomates, ¿no? Le echan algunas verduritas, ¿no? Como cebollas, bueno, le echan pepino, ¿no? Zanahoria, beterraga, y así, ¿no? Una serie de verduras que se van a ver a simple vista sus componentes, las sustancias que
que se preparan, ¿no? En el preparado en sí. Entonces, a este tipo de otros ejemplos que he mencionado pertenecen las mezclas heterogéneas, ¿ya? Entonces, ahí estamos dando a entender que son mezclas. Entonces, las mezclas hemos dicho que son, ¿qué cosa? A ver, para reforzar un poquito lo que expliqué. A ver, hemos mencionado que las mezclas eran ¿qué? Eran sistemas formados por dos o más sustancias, ¿ya? Que al unirse no reaccionan químicamente, ¿sí? Entonces, también hemos visto la clasificación de las mezclas, vienen a ser mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas no se pueden ver a simple vista sus componentes, ¿no? Y son de una sola fase. En cambio, las mezclas heterogéneas son aquellas que sí se pueden observar sus componentes y presentan dos o más fases, ¿no? Según la manera que uno lo va preparando o combinando las mezclas, ¿no? Bien, entonces creo yo que hemos entendido esta parte. Ahora vamos a pasar al desarrollo de nuestros compendios para retroalimentar este tema referente a las mezclas homogéneas y heterogéneas, ¿ya? Entonces, gracias por haber escuchado esta parte. Bien, chicos, vamos a continuar con el tema de hoy. Entonces, como bien saben, después de la explicación de nuestra clase, vamos a desarrollar los ejercicios que se encuentran en nuestro compendio. Para ello te voy a pedir que abras tu libro en la página 156, ¿ya? 156. Y vamos a desarrollar juntos lo que tenemos que retroalimentar nuestro aprendizaje, ¿ya? Bien, la pregunta 1 dice, trabajando en clase, en la número 1 dice, son sistemas formados por dos o más sustancias que al unirse no reaccionan químicamente, A eso hemos dicho que se llamaban las mezclas, ¿sí? Las mezclas eran sistemas formados, ¿por qué? Por dos o más sustancias que al unirse juntos ya no reaccionan químicamente. Entonces, eso eran las mezclas. La número 2. La pregunta 2 dice, la unión de dos o más sustancias forma un o una mezcla. Bien, entonces la unión de dos o más sustancias forman una mezcla. Eso es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que hay dos tipos de mezcla. Entonces pueden ser con una mezcla o puede también con más de dos mezclas, ¿ya? Bien, entonces en la número 2 la respuesta es la A, ¿ya? Mezcla. Seguimos. La 3 es las mezclas se clasifican en. Pregunta media rara. Bueno, vamos a decirlo así mejor, ¿ya? Las mezclas se clasifican en, hemos mencionado que habían dos tipos de mezclas, que eran las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas, ¿sí? Entonces la respuesta para nosotros es homogéneas es la A, la B heterogéneas, C elementos, D compuestos. Entonces la respuesta correcta es la E, A y B, porque son homogéneas y heterogéneas. 4. Es aquella mezcla que a simple vista no se pueden observar sus componentes, ¿ya? A ver, ¿cuáles eran las mezclas que no podemos observar a simple vista sus componentes? Porque al diluirlas desaparecen, ¿no?
Esas serán las mezclas homogéneas, ¿sí? Bien. Entonces, la letra B es la respuesta. Disculpe. 5. Es aquella mezcla que a simple vista sí se pueden observar sus componentes. ¿Qué mezcla es la que sí se puede observar sus componentes? Le llamamos las mezclas heterogéneas. Porque hemos mencionado que cuando al preparar una mezcla donde haya varios ingredientes, vamos a observar siempre qué ingrediente se ha utilizado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ensalada de fruta, se utiliza bastantes frutas, pero ese tipo de mezcla que hacemos, entra yogur, entra frutas, no se diluyen, no desaparecen. Entonces, como esas mezclas nosotros las podemos observar y ver, ¿no? Qué es lo que hay ahí. Entonces, a ese tipo de mezcla lo llamamos mezclas heterogéneas, ¿ya? Entonces la 5 es heterogénea. 6. Mezcla que presenta 2 o más fases. Hemos mencionado cuando tienen 2 o más fases, ¿no? Procesos por las cuales se da este tipo de mezcla, es las mezclas heterogéneas. 7. En la 6 entonces no se olviden colocar que es la alternativa E, ¿ya? Heterogénea. 7. Mezcla que presenta una sola fase. Bien, vamos a ver cuál de ellas presenta una sola fase. Si las heterogéneas eran de 2 a más fases, entonces las homogéneas presentan solo una fase, ¿ya? Entonces vendría a ser la respuesta la D. La 7 es la D. 8. La limonada es un ejemplo de mezcla. Hemos mencionado también los ejemplos al inicio del tema, ¿no? Los ejemplos hemos mencionado que una limonada es una mezcla homogénea, ¿no? Porque participan algunos elementos, pero al juntarlos todos se diluyen y solamente queda un solo líquido, ¿no? En este caso la limonada todos la conocemos, ¿no? Entonces la limonada es un ejemplo de mezcla homogénea, ¿ya? La chicha morada es un ejemplo de mezcla. Bueno, si hablamos la chicha morada y bueno, cuando uno lo tomamos siempre vemos que muchos utilizan el polvito, ¿no? Si es el refresco de chicha, bueno, en esa parte puede ser mezcla homogénea, ¿no? Porque solamente se emplea el sobre del refresco. Pero si es una chicha a veces digamos, ¿no? Preparada con maíz, le echan manzanita, piña picada, entonces ahí vamos a observar otro tipo de mezcla, ¿no? Que vendría a ser ya si en la chicha está las manzanitas picadas o la piña picada a veces, entonces ahí podemos ver una mezcla también heterogénea. Entonces en ese sentido, si se trata solamente de refresco, lo daremos como que la chicha morada es solamente homogénea, ¿ya? Homogénea, ¿ya? Porque más que también se habla de un líquido, ¿no? De un líquido que se puede disolver, ¿ya? En ese caso es homogénea, ¿ya? Bien, vayamos con la número 10, ¿ya? 10. La ensalada de frutas es un ejemplo de mezcla heterogénea. Bueno, disculpe, la ensalada de frutas es un ejemplo de mezcla. Claro, hemos mencionado de mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque van a emplearse varios elementos, ¿no? Como que entra cuando quien no ha preparado ensaladas de fruta, ¿no? Diferentes componentes entran, ¿no? Alimentos como fresa, plátanos, papaya y así, ¿no? Y yogur, algunos lo echan miel, y bueno, todo un entrevero, pero hay varios elementos. Y este tipo de mezclas no se diluyen, no desaparecen, no se vuelven líquidos, sino se observa siempre sus
sus elementos se van a observar, ¿ya? Entonces, en este caso, es una mezcla heterogénea. Bien, es un ejemplo de mezcla heterogénea, la número 11, ¿ya? La chicha morada, limonada, café con leche, agua azucarada o ensalada de fruta. Bueno, la ensalada de frutas es una mezcla heterogénea, ¿ya? La E es la respuesta en la 11. Número 12. La ensalada de verduras corresponde a una mezcla, también es una mezcla heterogénea, porque entran varios alimentos, ¿no? Varios elementos en sí, ¿ya? Bien, la número 13 y última pregunta. ¿El arroz con leche corresponde a una mezcla? Arroz con leche. Bueno, cuando uno prepara el arroz con leche, siempre el arroz se va a notar, ¿no? Entonces, también el arroz con leche es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque se nota, ¿no? A simple vista vamos a notar sus elementos, ¿no? Los elementos que corresponden. Bien, entonces de esta manera, alumnos, estamos concluyendo con nuestro aprendizaje en cuanto a al tema de las mezclas. Y espero que hayas aprendido el día de hoy, y me da gusto de haber compartido este tema con todos ustedes. Bueno, ahora sí, desarrollen sus tareas que estoy enviando. No se olviden enviar sus fotos de sus trabajos, ¿ya? Muchas gracias, chicos, y no te olvides de siempre la práctica va a estar en el CIE web más tarde. Entonces espero que tú lo revises, por favor, para que tengas también tiempo de poder estudiar, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿ya? Muchas gracias, chicos, por tu atención. Nos vemos.